porta como una latina. Vivo acá en el Líbano hace 17 años. Tengo 3 hijos y bueno, decidimos, yo y mi marido hace 17 años venir al Líbano, vivir acá, hacer nuestra vida acá, criar nuestros hijos acá, una vida tranquila, saludable, sin problemas, sin nada. Pero actualmente en estos 10, 12 días que pasó, no estamos nada tranquilos. Los sionistas están atacando las tierras, están atacando ciudades. Yo actualmente vivo acá en el Líbano, en la gobernación del Bekaa. Y cada día, cada mañana es una bendición despertar y estar respirando y mirando. Porque nunca nadie sabe cuándo va a llegar tu hora. Y de querer salir, no tengo ganas de salir del Líbano. Porque quien vive en una vida tranquila, como dice, hay que vivir el dulce y el amargo del país, no solo vivir la parte buena del Líbano. Nosotros estamos pasando por una situación mala ahora y no pienso dejar el Líbano, voy a estar con el Líbano. Hasta que Dios diga, bueno, hasta acá fuiste, hasta acá llegaste. La situación es que no están teniendo límites, están bombardeando todos. Civiles, niños, mujeres, ancianos, hospitales, puestos de salud, gente indefensa, edificios. La gente está saliendo de su casa sin ropa, están saliendo de su casa sin nada. Hay gente que perdieron su casa, su familia, sus hermanos, sus padres, sus hermanas, sus madres. Mucha gente no pueden ir a ver el cuerpo, no pueden ir a estar en un velorio todos juntos con temor a que puedan bombardearse el lugar donde ellos se estén reuniendo. Es una situación muy difícil, es la actualidad que estamos viviendo. Y bueno, quiero que llegue este mensaje que nosotros, el Líbano, no somos los malos. Los malos son ellos que están queriendo invadir nuestra tierra, la tierra del Líbano. Y si nosotros no nos ponemos firme y fuerte, una mano ayuda a la otra, va a ser como una segunda Palestina ocupada. Y no queremos que sea eso, no vamos a dejar. Por más chico que el Líbano sea, y que yo muchas veces busqué en el mapa mundi, Líbano es un puntito negro, pero ese puntito negro que se ve en el mapa mundi tiene un corazón de guerrero y no va a dejar sus tierras. Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama, con la realización de Diversa Comunicación. Les saluda Eliezer Jiménez Julio, hoy desde Basel, a orillas del Rin, en la frontera suizo-franco-alemana. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Hoy es el lunes 30 de septiembre del 2024 y tenemos el agrado de contar con la presencia de Frank Pérez, quien es el responsable de Derechos Humanos de Izquierda Unida en España, responsable de Derechos Humanos y Cooperación del Partido Izquierda Unida en España, con quien ya hemos conversado en otras oportunidades y hoy queremos de nuevo invitarlo para hablar de dos temas que son de actualidad y quizás el más grave que nos tiene a puertas de una guerra grande desde el Medio Oriente y que puede extenderse hacia Europa incluso, es todo lo que tiene que ver con la agresión que realiza el invasor Israel contra Palestina y ahora también contra el Líbano y que ha tocado igualmente la ciudad costera de Hodeidah en el Mar Rojo al oeste de Yemen. Y el segundo tema tiene que ver con la toma de posesión de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien mañana asume como primera mujer presidenta de México, mañana martes, y donde ha habido una controversia porque a raíz de no contestar el rey de España, Felipe VI, no fue invitado porque no respondió a una solicitud del presidente de México, Manuel López Obrador, en el 2019, cuando le pidió en una carta que también era confidencial que por favor se disculpara a raíz de todo el genocidio que cometió los españoles la época de Castilla en América y sobre todo en México. Esa carta nunca fue respuesta, nunca recibió respuesta a López Obrador, el gobierno de México, y
el presidente ANLO y la nueva presidenta de México dijeron, bueno, entonces no invitamos al rey, invitamos a Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno español, y este entonces asume una pataleta y dice que no va nadie. Entonces queremos hablar con Fran sobre esto, que él está allí en España, e igualmente sobre lo acontecido ayer en Austria, donde la derecha ha ganado las elecciones en ese país de acá de Centro Europa. Frank, buenos días, saludos Hola. cordiales y desafortunadamente no son buenas las noticias que nos llegan desde el Oriente Medio. Sí, buenos días. Un placer estar con vosotros de nuevo, ¿no? Y sí, Sí, yo creo que tenemos que analizar qué es lo que está pasando y sobre todo la comunidad internacional tiene que hacer un reclamo de exigencia de paz a Netanyahu, al presidente de Israel, y al mismo tiempo una exigencia muy dura, ¿no? de paz. Lo que está cometiendo es un delito de agresión en términos del derecho internacional y parece que no le basta con la barbaridad y el genocidio que está cometiendo en Gaza, que ha sido y es un escándalo internacional, básicamente porque desde 1948, que la Carta de Naciones Unidas se crea de derechos humanos, la Carta de Derechos Humanos, todo el mundo parece haber entendido en nuestro planeta que no se puede ir haciendo genocidios, masacres enormes y brutales y aniquilando a partir de una limpieza étnica a otros pueblos. Todo el mundo lo ha entendido menos Israel, ¿no? Que yo creo que aquí hay que recordar que hay una ideología criminal discriminatoria, que es la ideología del sionismo, y el sionismo se ha apoderado del Estado de Israel. Claro que hay gente que no es sionista en Israel y gente que no es de ultraderecha, como Netanyahu, pero cada vez parece que van quedando como minorías, ¿no? Y este personaje siniestro que es Netanyahu, ya digo, parece que tiene poco con la masacre que ha cometido, el genocidio que está cometiendo contra el pueblo palestino. Ya van más de 40.000 muertos, hay que recordar aquí, y los expertos internacionales y militares dicen que son más del doble, porque claro, debajo de los pisos de los edificios destruidos también hay miles de cadáveres que no se han recuperado. Bueno, pues ahora inicia en una especie de huida hacia adelante, por un lado, y por otro lado, en un intento claro de hacer una guerra extensiva a todo el Oriente Próximo. Yo creo que él está en ese objetivo, ¿no? El objetivo de acabar con Hezbollah, de buscar una guerra contra Irán, está atacando también ayer mismo, ¿no? ¿Verdad? A los yemeníes, es decir, lleva años rearmándose militarmente con una tecnología muy elevada, no solo de militar, sino de inteligencia, y parece que ahora Netanyahu se descubre como una especie de Cid campeador, ¿no? Está en un sueño delirante, ¿no? De convertirse en el gran líder que consigue el expansionismo que el Estado de Israel buscaba desde hace décadas en esa zona, ¿no? No solo han buscado, digamos, ir arrinconando y restando territorio al Estado palestino, ¿no? Desplazando allí colonos y demás y montando guerras y ataques y masacres cada X años, sino que ahora ya definitivamente quieren acabar con Gaza para después ir a por Cisjordania, quieren provocar que los refugiados palestinos se vayan a Jordania, se vayan a otros países y a la vez atacando Líbano y atacando Irán y Yemen, convertirse en el gran Israel, que es el sueño delirante, como digo, de ese sionismo, esa ideología absolutamente loca, que ellos se creen el pueblo elegido por Dios y se creen que el pueblo elegido por Dios tiene derecho a matar, ¿no? indudablemente lo que tú dices, Fran, es cierto, sobre todo con el asesinato, entre otros, del secretario general de Hezbollah allí en el Líbano, Sayed Hassan Nasrallah, quien también cayó junto en la mañana de hoy. Hemos recibido informaciones desde Oriente Medio, allí en el Líbano. Han muerto asesinados por bombas disparadas por el ejército invasor. Allí en Beirut, Mohamed Abdul Nadal, Imad Jodet y Abdul Ramal, que son del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que son del Buró Político y jefe de seguridad militar, han caído hoy allí en el Líbano, indicando también que el Sheikh Noham Ossan, quien es el vicesecretario general de Hezbollah, ha dicho que esta batalla será larga, que están preparados y que si Israel osa entrar por tierra al Líbano, también ellos están preparados para recibirlos y esta guerra será larga, cruenta y que tienen la capacidad militar para responder. Igualmente, el Sheikh
Naim Hossein, repetimos quién es el vicesecretario de Hezbollah, ha dicho que están listos para escoger el nuevo secretario general lo más pronto posible, ya que son un solo corazón y será el reemplazo de Sayed Hassan Nasrallah. Es decir, los de Hezbollah, la gente en Palestina, los yemení están listos y preparados para continuar la respuesta y la resistencia. Es decir, esto va para largo, Frank. Sí, sí, yo creo que estos asesinatos selectivos que tú señalas, que claramente están hechos desde una tecnología militar y un espionaje, ¿no? Sabemos que el Mossad tiene uno de los servicios de inteligencia más importantes del mundo. Claramente buscan, yo creo, sembrar, por un lado, sembrar, digamos, cierto desconcierto en el ámbito de Hezbollah y de Palestina, pero al mismo tiempo están buscando, es una provocación, tú asesinas al dirigente número uno de una fuerza político-militar adversaria y sabes que eso puede conducir a una guerra. Es que yo creo que Israel quiere directamente una guerra, quiere una guerra abierta, aunque sea larga, una guerra destructiva. Ayer vimos que Netanyahu ya advirtió a su pueblo de que puede haber consecuencias, porque obviamente pues todo el mundo espera que ante un ataque, un delito de agresión de tamaño descaro, ¿no? Bombardeando el sur del Líbano, asesinando a los dirigentes más importantes también del Frente Popular de Liberación de Palestina, que es uno de las organizaciones políticas más importantes de la resistencia palestina, ¿no? Obviamente, esto en términos militares es una provocación y es muy difícil que nadie se quede quieto y parado. Es decir, ellos saben que va a haber una reacción y que puede abrirse una guerra. Y probablemente no tengo duda de que Israel está planeando, en una de sus hipótesis, en este contexto que han creado con la agresión, una de las hipótesis militares posibles, y yo creo que más que probable, es una invasión del sur del Líbano. Esa tendencia, ese objetivo expansionista, imperialista que Israel siempre ha tenido de apoderarse de toda esa región, estamos viendo que Netanyahu ha cobrado carta de naturaleza, ¿no? Y yo creo que es muy probable bueno, habéis visto que Netanyahu ha advertido a su pueblo de que van a venir momentos malos, que habrá muertos, que habrá problemas y que incluso ha dicho que no haya aglomeraciones de muchas personas, es decir, que está haciendo una serie de recomendaciones, pero es muy probable que intente una invasión por Líbano. Yo creo que nunca ha sido más probable, ¿no? Él también está en una huida hacia adelante, ¿verdad? Porque como sabéis, él tenía varias causas judiciales pendientes por corrupción, porque es un corrupto importante, además de un criminal de guerra, ¿no? Y el tipo, bueno, pues estaba siendo perseguido por el Poder Judicial, como lo es cualquier caso de corrupción en cualquier país democrático, ¿no? Y sin embargo, pues ha optado por esta vía como una huida hacia adelante para escapar de los problemas internos que tenía. Él había querido domesticar al Poder Judicial a través de una ley en la que el Poder Judicial dejaba de estar separado del Poder político, del Ejecutivo, y quería someter al Poder Judicial esa ley que no llegó a aprobarse. Y cuando no se llegó a aprobar, él, qué casualidad, decide eh, provocar todo, primero la invasión de Gaza y ahora después, pues todo este ataque, esta provocación a Líbano, ¿no? Frank, hay lo otro es que los expertos sabemos que detrás de todo este genocidio está la mano de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, para hacer más claridad. Y segundo, desconcertante la pasividad de los gobiernos europeos que de manera silenciosa se convierten en cómplices de este genocidio. Claro, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Que se monta una campaña internacional desmedida por un conflicto, una controversia electoral en Venezuela y parece que era el problema más importante del mundo, ¿no? Y sin embargo aquí se produce una agresión. Es curioso que después de que Hamas entrara en Israel y atacara el ataque del 7 de octubre, recuerda que la palabra que todo el mundo escuchábamos en los medios occidentales era terrorismo, terrorismo, terrorismo. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho Israel con Líbano? Más que terrorismo de Estado. O sea, es un Estado terrorista Israel después de este ataque de Netanyahu, ¿no? Y claramente tiene el apoyo de los Estados Unidos, ¿no? El sionismo internacional lamentablemente se está apoderando de las finanzas internacionales en muchos países y ahora mismo los judíos que manejan mucha economía, judíos sionistas, y que están detrás de parte de la financiación de las campañas electorales tanto de Biden como de Trump, eh, bueno, pues también provocan el que Trump y Biden estén silenciosos. Además, Netanyahu, como gran jugador de ajedrez que está demostrando ser,
ha escogido un momento en el que hay campaña electoral en Estados Unidos, de manera que ninguno de los dos le va a pedir que pare la ofensiva contra Líbano, ¿no? Es decir, Estados Unidos siempre ha estado detrás de Israel en el conflicto de Oriente Próximo, en términos generales, es el aliado de Israel estratégico del imperialismo de los Estados Unidos y ahora, aunque le guste o no le guste a Trump o a Biden lo que está haciendo, el descaro, ¿no? Las masacres tan salvajes que están provocando, le van a permitir, o sea, le van a permitir y también Europa, que lamentablemente cada vez está más subyugada, cada vez parece que tiene su política exterior menos independiente y más subordinada a la que haga Estados Unidos, ¿no? Es clamoroso el silencio de las democracias burguesas europeas, ¿no? Yo creo que muy clamoroso, ¿no? Es decir, se está condenando como convenientemente, como debería ser, este ataque contra Líbano. Yo creo que no, yo creo que no. Hay unas apelaciones, bueno, pero creo que todo eso lo que demuestra es una debilidad de la política exterior en conjunto de la Unión Europea, que, ya digo, subordina su política desde hace años a los Estados Unidos y una política errónea, además, ¿no? Porque va a favor de la guerra, a favor del militarismo, a favor de la dominación de los pueblos y no a favor de la paz y a favor de salidas negociadas a los conflictos, ¿no? Y del diálogo entre las naciones. Fran, en el caso de ustedes que tú representas a Izquierda Unida y otros movimientos que están allí en España, que digamos es una de las sociedades más conscientes y que ha venido luchando ustedes mismos allí con el franquismo, digamos, ¿cómo piensan ustedes que se puede dar una solución y presionar desde la sociedad civil, desde los sindicatos, toda una lucha para que se pueda, que el gobierno, en este caso el gobierno español, tome una decisión, así sea de romper relaciones diplomáticas con Israel o por lo menos llevar una voz que y genere una pacificación o un diálogo y separe este genocidio? Claro, nosotros que como formamos parte del gobierno español, ¿no? Pero claramente Izquierda Unida tiene su posición muy, muy clara, ¿no? De que aquí hay unas víctimas que son los palestinos, el pueblo palestino, el pueblo libanés, y hay un agresor que es claramente el Estado de Israel. Entonces nosotros hemos reclamado a Pedro Sánchez que rompa relaciones con el Estado genocida de Israel en este momento, ¿no? Y bueno, no se ha llegado a ese punto. Es verdad que también veníamos reclamando que se reconociera el Estado palestino y eso sí se ha hecho y tiene su importancia claramente y Palestina ahora con España tiene una relación más estrecha, pero todo es insuficiente cuando se produce un genocidio, ¿no? Y por eso ahora va a haber manifestaciones, el día 5 de octubre va a haber una importante manifestación en Madrid y yo creo que en muchos puntos también de España, porque es el aniversario del inicio de este conflicto y yo creo que es muy importante que también la sociedad civil cada vez que cobre más protagonismo. La solidaridad internacional es más importante que nunca para que todos a una, desde cada país, las sociedades de buena voluntad, los pueblos que siempre han visto a causa palestina como una causa justa, como una causa merecedora de solidaridad internacional, pues nos impliquemos más, promovamos más las movilizaciones, ¿no? Promovamos más las protestas, presionemos al gobierno español y al resto de gobiernos del mundo para que cada vez se impliquen más, para que rompan relaciones con Israel, como han hecho algunos países latinoamericanos de una manera muy clara y muy solidaria con Palestina, ¿no? Creo que eso es imprescindible, que el gobierno español debe ir más allá y debería romper con un Estado que es genocida, ¿no? Se ha roto relaciones con Argentina, por mucho menos, ¿no? El gobierno español, ¿por qué no? Con un Estado genocida que está matando a 40.000 personas detectadas ya y acreditadas, pero que hay muchos más, miles de muertos en Palestina, y que además está asesinando a niños, está bombardeando hospitales, está bombardeando escuelas de una manera miserable y cobarde, ¿no? Desde arriba, desde los aviones y demás. Eh, y bueno, está demostrando que desconoce la Carta de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, ¿no? A un país así no merece la pena tener relaciones diplomáticas con un país así. Todo el mundo debería condenar y rechazar a un Estado así. Y si no lo hacemos, ese país se irá empoderando, irá creciendo, porque es como el monstruo al que tú no enfrentas, ¿no? Es decir, tienes un monstruo metido en la casa y tienes que enfrentarlo. Si no lo enfrentas, se te come y irá destrozando la casa y las habitaciones, ¿no? De hecho, ese monstruo que tú hablas que se está generando en toda Europa, ayer lo pudimos ver cómo ha crecido también en Austria, en donde los partidos de derecha ganaron las elecciones allí en Austria y que eso va a alimentar lo que es el
crecimiento del nazofascismo que llamo yo en Europa, el neofascismo aquí en Europa, Frank. Sí, claro, yo creo que tiene que ver mucho con eso también, ¿no? Porque el neofascismo, la ultraderecha internacional, que tiene mucha relación con el sionismo, está creciendo. Lleva ya unas 2 décadas creciendo, al principio muy despacio, pero ahora ya muy deprisa. Y yo creo que es un motivo de gran preocupación, debería ser un motivo de gran preocupación para todos los demócratas del mundo, así sea uno de derechas o de izquierdas, porque eh, cuando el fascismo crece, y es lo que tú dices, se acaba convirtiendo en un monstruo, solamente ha traído el fascismo a la humanidad guerra y destrucción. Creo que eso lo sabemos todos y no ocurrirá otra cosa ahora. Yo creo que hay que ponerle freno ahora. Y fíjate que ahora en Austria, donde han ganado, efectivamente, como no tienen mayoría absoluta, parece que van a gobernar los conservadores con los socialdemócratas, lo cual a mí me parece bien, porque igualmente hay que ponerle freno a ese neofascismo y hay que hacerle le llaman en España una ruptura, o sea, una ruptura democrática, ¿no? Una especie de cordón sanitario, le llamamos aquí, ¿no? Es decir, el fascismo es enemigo de la democracia. Claro, ellos trabajan dentro de la democracia para crecer con discursos contra los migrantes, con discursos contra el feminismo, con discursos totalmente pasado de moda, basado en ideas reaccionarias, pero lamentablemente está demostrado históricamente que en épocas de crisis hay una parte de la población que a veces busca salidas autoritarias, ¿no? O busca lo que creen que pueden ser salidas fáciles, cómodas, autoritarias, dictatoriales a los problemas políticos planteados, ¿no? Tenemos el caso de Milei, ¿no? Que llegó al poder en Argentina de la noche a la mañana y resulta que ahora ya en las encuestas, en la opinión pública, hay una mayoría inmensa en contra de sus políticas ultraliberales y en contra de sus políticas autoritarias, que está reprimiendo a los trabajadores hasta a los pensionistas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que tenemos que denunciar ese crecimiento de la ultraderecha internacional. Ellos además se están coordinando, la ultraderecha internacional se está coordinando y la izquierda no se está coordinando tanto, ¿no? Pero sin duda una parte de la democracia liberal ha roto con una parte, digamos, del capitalismo, ha roto con la democracia liberal, acepta ya proyectos autoritarios y proyectos, digamos, que van a traer restricción de los derechos humanos para imponer un modelo capitalista que busca la explotación de unos para que otros tengan todos los beneficios y toda la riqueza, ¿no? También hemos invitado a Fran Pérez de Izquierda Unida a que hoy nos hable un poco de esa controversia que se generó a raíz de la no respuesta de Felipe VI, quien es el rey de España, que no sabemos quién lo eligió, pero bueno, no lo invitaron por no haber respondido una carta que le envió Andrés Manuel López Obrador en el 2019, donde le pedía que por lo menos pidiera excusas al genocidio que cometió en la época los antepasados reyes de España en la conquista hacia América y que eso le dio a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, que sí había sido invitado porque él sí fue elegido por el pueblo, por un congreso, y entonces eso ha generado una controversia a nivel entre México y el gobierno español. Hablamos de gobierno, no estamos hablando de los pueblos, porque los pueblos siempre andan unidos. Frank, tú que eres de allí, que estás en Madrid, ¿cómo ven ustedes esa situación? Y desde Izquierda Unida, políticamente, ¿cómo observan ustedes este hecho? Bueno, pues yo creo que la carta famosa en la que López Obrador, el presidente de México, en el 2019 envía al rey de España era una carta de buena voluntad. Yo no tengo ninguna duda porque el texto fue conocido. Como tú decías al principio, esa carta era una carta de jefe de Estado a jefe de Estado y por tanto era una carta discreta que López Obrador no divulgó, pero el rey de España, la Casa Real, decidió difundir esa carta, ellos mismos la difundieron en los medios de comunicación españoles precisamente para atacar a López Obrador, cuando López Obrador lo que expresaba en esa carta era la buena voluntad de superar una controversia histórica y lo que decía López Obrador de una manera muy razonable y amigable era, bueno, le queremos invitar a usted a la celebración en el año 2021 de la fundación de la República de México, que era el bicentenario. Se había fundado la República de México en 1821, pero, le decía, eso requiere también que en términos históricos España, como Estado, pida disculpas por los errores y horrores de la conquista, porque los hubo en la conquista, ¿no? O sea, yo creo que aquí lo que está de fondo es si reconocemos o no de una vez el Estado español con autocrítica, ¿no? Que cuando se produjo la conquista
1521, primero con Isabel II, Isabel I, después con con Carlos V, ¿no? Que además eran los Austrias, no eran los Borbones. O sea, tenía muy fácil Felipe VI haber dicho, pedimos perdón en términos históricos como Estado español por las masacres de los pueblos originarios que se produjeron en la conquista, que además lo habían hecho los Austrias, una dinastía distinta a la dinastía de los Borbones. No tenía por qué haberse dado por aludido, ¿no? Pero aquí está de fondo eso, ¿hubo o no hubo en la conquista masacres, violación de derechos humanos de los pueblos originarios o no las hubo? Claro que las hubo, lo sabe el mundo entero, ¿no? Entonces, no contestar la carta, no contestar la carta por parte de la Casa Real solo se interpretó como se interpreta en diplomacia las cosas, Eliezer, que es, bueno, aquí lo que ha habido es una falta de respeto, es un desprecio a una carta que te invitaba a una celebración conjunta, a un encuentro de España con México, pero ese encuentro, esa relación, solo se podía construir perdón, sobre la base de que también España reconociera en términos históricos esas disculpas. Que fíjate, te cuento una cosa, o sea, si uno se pone a mirar e investigar un poco, se ve que cantidad de pueblos y de estados han pedido disculpas, ¿no? Es decir, Barack Obama viajó a Japón, yo no me recuerdo exactamente el año, pero sí recuerdo exactamente el hecho, y visitó la tumba, bueno, un monumento que había, digamos, funerario, de homenaje a las víctimas de las masacres que se produjeron por la bomba de Hiroshima y Nagasaki, por la bomba atómica, ¿no? Claro, ¿había tirado Barack Obama la bomba? No, él no la había tirado, él era el presidente, el representante de un estado, Estados Unidos, que había arrojado una bomba en 1945 de una manera salvaje y había provocado la muerte de 300.000 personas, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo va a viajar a Japón si no pide disculpas? Esa relación no se puede reconstruir y hay que entender que en diplomacia eso es habitual. Fíjate que hace poco el presidente de Alemania visitó Polonia en el 80 aniversario del gueto de Varsovia y pidió disculpas por la masacre que hubo en el gueto de Varsovia provocado por los nazis. Claro, esa masacre no la había hecho el presidente actual de Alemania, pero tiene que pedir disculpas si uno quiere construir con Polonia una relación, digamos, de fraternidad entre los pueblos, entre los estados, ¿no? De diálogo, de colaboración. Creo que aquí ha habido un gran error de la diplomacia española también, no solo de la Casa Real, que es evidente porque Felipe VI ha actuado con prepotencia, con muy poquita falta, ha habido mucha falta de humildad y hay un error de la diplomacia española que le da la razón de manera absurda, porque si la Casa Real no quiere ir, pues que vaya el presidente del gobierno, efectivamente. Creo que eso hubiera sido lo justo, ¿no? De manera que la Casa Real está contribuyendo a un aislamiento del Estado español, un aislamiento internacional de España que no va a estar presente en México en la toma de posesión de una presidenta, Claudia Sheinbaum, que ha ganado con el 59%, con un récord de votación popular, ¿no? En un proyecto que tiene progresista y además de izquierda, ¿no? Entonces Pedro Sánchez debería estar interesado en asistir y debería haber arreglado en estos 5 años que han ido desde el 2019 al 23 con la Casa Real, debería haber arreglado este asunto ya, ¿no? Y España sin duda tiene que pedir disculpas a México y si no lo hace este tema se quedará totalmente anclado y será un obstáculo entre las relaciones y la Casa Real se habrá convertido también en un obstáculo, ¿no? Yo te decía antes que Israel no entendía que desde 1948, que se crea la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no entendía que el genocidio, que las masacres, que las violaciones generalizadas de derechos humanos es un hecho repudiable y que los juicios de Nuremberg crearon el derecho internacional para que las barbaridades que habían ocurrido en la Guerra Mundial no se volvieran a producir, ¿no? Y parece que la Casa Real Española tampoco ha entendido que las masacres que hubo de indígenas, ¿no? De los pueblos originarios no solo de México, de toda América Latina. Debería producirse en el futuro una petición de disculpas de España a toda América Latina por esas masacres, por esa conquista que tuvo una parte militar de clara violación de derechos humanos, ¿no? Pero bueno, así estamos, Eliezer. La Casa Real parece que está fuera de los tiempos modernos. Indudablemente, lo que sí tenemos que resaltar es la dignidad de los gobernantes mexicanos, del pueblo mexicano, ante estas pataletas, prepotencia y fuera de tono de la Casa Real y del gobierno español. Y que eso hay que ponerlo de verdad y valorarlo, porque no todos los gobiernos de América Latina tienen esa capacidad y esa dignidad para reclamar los derechos así sean cometidos históricamente. Claro que sí, además el Estado español y la Casa Real no piensan que si hubiera querido López Obrador le hubiera sido muy fácil
hacer una campaña contra la monarquía española, explicar las masacres que se produjeron desde la llegada del conquistador Hernán Cortés, ¿no? En nombre de la corona española. Le hubiera sido muy fácil. Y se podía haber tirado estos 5 años pues haciendo campaña contra España y tal. No lo ha hecho. Ha dado tiempo a que esa controversia que se había creado, ese problema diplomático se resuelva. Pero el Estado español ha sido incapaz de hacerlo y que eso creo que eso hay que reconocerlo. Ha habido 5 largos años para tener reuniones discretas, ver de qué manera se podía arreglar este asunto y, claro, yo no sé si España es que sigue creyendo como Estado que los países de América Latina son países que están arrodillados, ¿no? Como tú has dicho muy bien, México ha demostrado mucha dignidad y el que el rey de España no asista yo creo que a México le va a dar exactamente igual, es decir, van a estar allí todos los presidentes, muchos presidentes del mundo, ¿no? Es decir, el reconocimiento de la victoria democrática de Claudia Sheinbaum está ahí y en nada el acto protocolario de toma de posesión en nada va a perder valor histórico, legitimidad, ¿no? Soberanía, es decir, porque no vaya el rey de España. Es que algunos creen que siguen viviendo en el siglo XV o en el siglo XVII, no, no, estamos en el siglo XXI. Las monarquías sobran, las monarquías, no sé, como tú decías muy bien al principio, no se puede heredar una jefatura del Estado porque es antidemocrático de padres a hijos por un problema sanguíneo, ¿no? Es decir, los pueblos tienen derecho a elegir a su jefe de Estado. Y en ese sentido, en España todavía no estamos plenamente en la modernidad y hay que reconocerlo. ¿Quién le ha pedido las actas a Felipe VI? Tiene gracia lo de Venezuela, ¿no? ¿Dónde están las actas de Felipe VI o de cualquier rey que ya afortunadamente quedan muy poquitos, ¿no? En el mundo. Claro, porque el mundo va avanzando de a poco. Los pueblos luchan por su emancipación, por su liberación, por su autogobierno, por su soberanía. Y por tanto, es inadmisible que se herede la jefatura de un Estado de padres a hijos de manera como se hacía en la Edad Media. Eso es completamente atávico, completamente obsoleto, y lo que tenemos que hacer es ir acabando con todas las monarquías del mundo. Entonces, si existen algunas monarquías, tendrían que tener al menos un poquito de cuidado, un poquito de perspicacia, un poquito de humildad para, bueno, pues ser respetadas también por la comunidad internacional, pero actuando con esta prepotencia, con este desprecio hacia países soberanos como México, ¿no? Porque México no es cualquier país, además, es un país inmenso que triplica o cuatriplica en población a España. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un error de bulto de la monarquía española. Así va a ser visto en América Latina, que no se engañe la Casa Real, va a ser visto como un error de bulto, como un desprecio y como una falta de autocrítica verdaderamente lamentable, ¿no? Y Pero sobre bueno, todo una mujer. claro, efectivamente, porque por fin en un país tan machista como México, pues por fin ha llegado una mujer a la presidencia de la República de México, ¿no? Lo cual es una maravilla también, porque también contribuirá a que las sociedades vayan siendo más feministas, menos machistas, ¿no? Es decir, tiene su importancia que en los gobiernos haya ministros que sean mujeres, claro que lo tiene, ¿no? Yo recuerdo esas fotos horribles de mi juventud cuando veía, se ha constituido el nuevo gobierno de España y había una o dos mujeres y veintitantos hombres, ¿no? Claro, ¿cómo queremos que las sociedades cambien si no hay puestos de responsabilidad de las mujeres? Creo que era muy importante que Claudia Sheinbaum llegue. Además, llega con el 60% del voto de toda la población y con unas políticas que inició López Obrador, bueno, que ella va a dar continuidad, que son políticas de redistribución de la riqueza, de promoción de la igualdad, de promoción de los derechos sociales y económicos de los trabajadores, de la gente más humilde, ¿verdad? Del pueblo mexicano, que venían siendo tradicionalmente olvidados, ¿no? Olvidados totalmente. Entonces, bueno, pues pienso que ha sido un error también por eso que señalas, el no acudir a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, que yo creo que va a tomar posesión de una forma muy empoderada, con mucha seguridad, con mucha legitimidad, por esa victoria que ha dejado a la derecha y ultraderecha mexicana totalmente noqueadas, ¿no? Así es, Frank Pérez, responsable de Derechos Humanos y Cooperación de Bueno, Izquierda Unida en España. Agradecerte tu tiempo, tus análisis de lo grave que está ocurriendo allí en Oriente Medio y que realmente preocupa el crecimiento del nazofascismo en Europa y que terminamos con ese análisis de la respuesta un poco salida de tono de la Casa Real de España hacia la nueva presidenta de México. Frank, agradecerte tu tiempo, tus análisis, siempre a la orden acá. sí, Eliezer, te cuento que ya me eligieron recientemente en el último congreso
responsable de política internacional, es decir, que ahora voy a coordinar la política internacional de Izquierda Unida. Pero esto es lo de menos. Lo demás es que te agradezco muchísimo tu invitación a este programa que yo siempre disfruto mucho y que si en algo he aportado alguna idea, pues oye, estoy encantado y encantadísimo de estar aquí contigo y lo estaré siempre, ¿no? Así es, Frank, felicitarte porque eso te posibilita seguir hablando de política internacional y te comprometemos con el tema de lo que viene el próximo lunes, el aniversario del primer año de lo ocurrido con el ataque de Hamas a Israel y que Claro, ha generado toda esta respuesta claro. del invasor Israel al pueblo palestino, al pueblo del Líbano y al Yemen. Frank, Pues, agradecerte tu tiempo. estaré encantado siempre. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Migrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, hoy desde Basel, a orillas del Rin, en la frontera suizo-franco-alemana. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.